Hoy voy a hablar de 3 verdades bíblicas para renovar tu paz interior. Para muchos ha sido difícil este último año, los últimos meses, luchando la tensión, el estrés, la ansiedad, la depresión, tratando de cubrir todo. Sí, los gastos del hogar, la educación de nuestros hijos, pagar los seguros, algunos trabajando más de un trabajo para poder enfrentar la vida y todo lo que se demanda de nosotros, porque a veces se demanda mucho de nosotros como padres, como madres, como jefes en un negocio, se demanda mucho de nosotros. Y esto crea una cantidad de depresión y estrés en nuestras vidas, a tal manera que nuestra salud es afectada. Pero hay esperanza. Hay esperanza y hay respuesta y hay herramientas bíblicas que podemos usar en esta hora para renovar esa paz interior que el Señor ha preparado para nosotros. Si están listos, ya comenzamos. Es de mucha bendición estar juntos de nuevo estudiando la palabra de Dios como lo hacemos cada jueves, y quiero dar la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Yo creo que hoy tenemos algo muy especial aquí, porque yo sé que el Señor por medio de su palabra va a ministrar a nuestras vidas. Algunos tienen retos grandes. Yo recibo correspondencia todo el tiempo, cartas, a veces correos electrónicos de parte de muchos de ustedes, y veo lo que está pasando. He estado orando y he estado pidiéndole al Señor que me dé algo para poder traerlo y ministrar a su vida hoy. Acá en Estados Unidos la gente piensa, mucha gente en Latinoamérica piensa que acá en Estados Unidos todo está fácil y que la gente todos tienen abundancia, todo el mundo tiene abundancia y que todo está bien, pero no es así. Usted va al supermercado y los precios se han triplicado y los salarios están igual, y la gente tiene que enfrentar estos retos. Los que son padres de familia, que están criando hijos, el costo de la educación y enfrentar el costo de la renta, la vivienda, el precio de la vivienda que ha subido. Y lo que se demanda de nosotros en los empleos. Algunos tienen 2 empleos y están luchando para tratar de cubrir todas las obligaciones financieras que tienen. Yo creo que hay texto bíblico que nos puede ministrar en esta hora, y hay esperanza, hay esperanza. Y hay 3 cosas que yo quiero compartir con usted, 3 cosas que han sido bendición para mi vida espiritual. Y yo estaba meditando, de hecho, esto no es un mensaje que escribí hace días, esto apenas hace 2 noches. Estaba meditando y estaba orando y le estaba diciendo: Señor, dame algo, porque el pueblo tuyo, tu pueblo, tiene necesidad. Y a veces yo estoy enseñando doctrina, estoy enseñando teología y temas bíblicos, y a veces como que es fácil que se nos pase por alto ministrar directamente a las necesidades que el pueblo está teniendo. Por eso es que apartamos este día, esta noche, para poder hacer esto. Y es mi oración, amados, que el Espíritu de Dios ministre a su vida, que usted sea ministrado, que usted sea ministrada por medio de estos 3 principios que Dios ha depositado en mi vida, que Dios ha usado en mi vida en el pasado. Yo los quiero compartir con usted. Y vamos a comenzar por el primer principio, para eliminar la ansiedad de nuestra vida. Y es el principio número 1, ten fe para un día. Solamente para un día. Sí, la ansiedad es preocupación del futuro, miedo por lo que ha de venir. Sí, pero Dios te da misericordia para un día. Déjeme decirle algo antes de entrar en el texto bíblico, porque ansiedad ha sido muy real en mi vida. Para los que no lo saben, para los que son nuevos, no lo he ocultado. Por muchos años yo no hablé de eso. En el ministerio era tabú hablar de eso. Si tú decías a alguien: yo me deprimí, o tuve ansiedad, o tuve que luchar con ansiedad, siendo ministro del evangelio, enseguida te decían: es que no tienes fe, o el Señor no está contigo, o te apartaste, o te has enfriado, y te juzgaban muy duramente, y uno tenía que padecer las cosas en silencio. Pero muchas veces, amados, yo padecí de mucha ansiedad. De hecho, yo puedo trazarlo a mi niñez. Lo que sucede es que no había un nombre para eso. Pero de niño yo padecí de mucha ansiedad, de miedo, de preocupación. Cuando llegaba la hora de ir a la escuela, a veces vomitaba y sudaba.
y tenía ataques de pánico que yo no sabía lo que era. Ya sé lo que es, lo aprendí, pero antes no se hablaba de eso. Sí, y uno viene al Evangelio, el Señor lo salva a uno y por su gracia el Señor lo cubre a uno, pero uno a veces continúa enfrentando ciertas cosas y no es falta de fe, amados. Son cosas que vienen a nuestra vida, son pruebas que vienen a nuestra vida. Sí, la fe no es la ausencia de pruebas. Sí, la fe, yo sé que los superfe por ahí te lo están diciendo, pero eso es incorrecto. Ellos te dicen que a ellos no les pasa nada. Ellos tienen fe y no les vienen problemas. Eso es falso, amado. La fe crece, incrementa en medio de los problemas. Sí, fe es para el día de la prueba. Entonces eso nos dice directamente de que hay pruebas que van a venir a nuestras vidas y a veces nosotros pues podemos padecer. Yo escribí sobre esto, se lo voy a compartir de una vez y vamos a entrar en el texto bíblico y le voy a compartir 3 cosas que ya he hablado de ellas en este libro, pero se lo quiero mostrar a usted. Se llama Matando a los dragones. Aquí está, mire. Matando a los dragones. Este es el libro que yo escribí hace unos añitos ya, de la ansiedad a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Le voy a dejar el enlace ahí en la descripción, debajo de esta transmisión. De hecho, yo creé un curso bíblico que se titula Venciendo la Ansiedad. Aquí está, Venciendo la Ansiedad. Y es basado también en el libro Matando a los Dragones. Cómo conquistar la angustia, el miedo y la preocupación para vivir en un ritmo de paz y contentamiento. Estos recursos yo sé que pueden ser de mucha edificación para su vida. Y también hay un curso bíblico, ahí le voy a dejar la descripción, mejor dicho, el enlace en la descripción. ¿Sí? Sí, yo he padecido de ansiedad. Soy testigo de los daños que hace la ansiedad. Y ya ministrando en años, ministrando multitudes, amados, sosteniendo cruzadas en un estadio lleno con miles de personas. Ese día para entrar a la plataforma, de pronto tuve que luchar con mucha ansiedad, con el miedo de que algo va a salir mal. Es algo que a veces es difícil de explicar, pero aquellos que han padecido saben de qué estoy hablando. O sea, hace un tiempo atrás el Señor puso en mi corazón compartir todo, no guardar nada, no esconder nada. Y yo sé que de la manera que Dios ha usado la ansiedad para acercarme más a Él, porque ha sido una bendición en mi vida, la ansiedad ha sido el instrumento que Dios ha usado. Sí, hay personas que no padecen este tipo de cosas y están tranquilos y bueno, quizás no se dan cuenta de lo que otros están pasando. Pero hay algunos que sí comprenden, que sí entienden perfectamente de qué estoy hablando. Y la razón, yo creo, por la cual el Señor me ha permitido compartir estas cosas es porque hay muchos allá afuera que tienen que escucharlo y necesitan recibir respuesta. Y yo creo que hay respuesta para su vida. De la misma manera que Dios usó la ansiedad para acercarme más a Él y llevarme a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es promesa bíblica para todos nosotros. Yo creo que de la misma manera que Dios ha obrado en mi vida, lo puede hacer en su vida. Esto no quiere decir que estoy exento y que nunca me vienen luchas. De vez en cuando un dragón quiere asomar la cabeza y es la figura que yo uso acá en el libro, Matando a los Dragones. A veces cuando menos lo espera, el dragón quiere asomar la cabeza. Pero ¿sabe? Tenemos herramientas bíblicas que nos ayudan a enfrentar esto. Vamos a ver el primer punto, el primer principio que ya lo puse en pantalla. Ten fe para un día. ¿Por qué razón para un día? Porque la misericordia de Dios es para un día. Sí, dura un día. Si usted viene conmigo a Lamentaciones, se lo voy a poner en pantalla. Aquí rapidito. Dice Lamentaciones capítulo 3, versos 22 y 23. Dice, por la misericordia de Jehová no habéis sido consumidos. Gloria a Dios por su misericordia, ¿no? Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana se renuevan esas misericordias. Sí, voy a enseñarle este pasaje en la NTV
Aquí está. Y mire lo que dice. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es tu fidelidad. ¿Sí? Sus misericordias son nuevas cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Repítalo conmigo, escríbalo ahí en los comentarios. Cada día se renuevan sus misericordias. Quiere decir que, y aquí va el principio, Dios te da misericordia para un día. ¿Sí? Para un día. Sí, si tú estás preocupado por mañana, por pasado mañana, por la semana que viene o por algo que tengo que hacer el mes que viene, empiezas a agitarte y empiezas a intranquilizarte y pierdes la paz porque te estás saliendo de las misericordias del día de hoy. Es igual que cuando te preocupas por cubrir las demandas del día de mañana con los recursos que tienes hoy a la mano, simplemente te estresas y entras en ansiedad. Voy a repetir eso otra vez. Cuando tratas de cubrir las demandas del día de mañana, los gastos del día de mañana, las cosas que tienes que hacer mañana, cuando empiezas a pensar en lo que tienes que cubrir el día de mañana, con los recursos que tienes en la mano hoy, lo que sucede es que te estresas y entras en ansiedad. Porque si sacas la cuenta, matemáticamente no te da. Lo que tienes a la mano hoy, tú sabes que no te va a alcanzar para cubrir lo que tienes mañana. Pero el texto te dice a ti que Dios te da misericordia para hoy. Necesitamos vivir en el presente. Eso se lo van a decir a usted aún otras religiones falsas, aún filosofías seculares. Todo el mundo te va a decir lo mismo, pero está en el texto bíblico. Sí, hay una promesa muy tremenda y está en el Salmo 119. Se lo voy a poner en pantalla. Salmo 119. Y esto, déjeme estar seguro que estoy en la Reina Valera 1960 aquí. Se lo voy a poner aquí en pantalla. Dice el texto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es una promesa bien tremenda, amados. Salmo 119, 105. Es una promesa muy tremenda. ¿Sabe por qué? Porque la lámpara va solamente alumbrando lo que está delante de ti. ¿Sí? El Señor no te da un spotlight, no te da una luz grande para que alumbres mucho hacia el frente. Solamente lo que está delante de ti. Sí, lámpara es a mis pies, lo que está delante de tus pies. El Señor va alumbrando lo que está delante de tus pies solamente. Esto es un texto que ha ministrado mucho a mi vida. Porque así yo quiero ir más adelante y pensar qué va a pasar más adelante. Y me salgo del presente. Pero el Señor me da misericordia para el día de hoy. Su lámpara alumbra mis pies. Según voy caminando, va alumbrando lo que está delante de mí. Es lumbrera a mi camino. Pero la lámpara no alumbra mucho más adelante. ¿Cuántos están conmigo aquí? Alumbra el presente, sí. Jesucristo dice ahí en el capítulo 6 de Mateo, se lo voy a poner aquí en pantalla. Mateo capítulo 6. Dice el versículo 34. Así que no nos afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta, ¿qué dice? A cada día su propio mal. Fíjense lo que está diciendo el texto bíblico. Sí, basta a cada día su propio mal. El Señor dice, no afanéis. Algunas traducciones dicen, no tengas ansiedad por el día de mañana. Porque el día de mañana traerá sus propios problemas, sus propios retos, sus propias dificultades o sus propias alegrías. Sí, y sus propios triunfos. Basta cada día su propio mal. Si nos vamos al contexto bíblico en esto, si nos vamos más adelante, le voy a enseñar, dice, hay un subtítulo aquí que tiene esta traducción. Ya sabemos que eso no es palabra inspirada, los subtítulos fueron puestos aquí por el traductor, pero o la casa que ha editado esta versión. Pero pega muy bien. El afán y la ansiedad, dice. Por tanto os digo, vamos a ver el pasaje completo, texto por texto, y usted va a ver cómo va a ministrar nuestra vida. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. No tengas
¿cómo se dice? Ansiedad por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo. ¿Qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Verso 31. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Está hablando de los que estaban fuera del pacto de ellos, sí, los paganos. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe lo que tú necesitas antes de que tú le pidas nada. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. O sea, en el versículo 34 que ya leí, dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Entonces Dios te da, escríbalo ahí, Dios me da misericordia para un día. Dios me da misericordia para un día. Número dos. Este es otro consejo que yo te voy a dar. Y usted va a decir, ¿esto qué tiene que ver? Venga, porque en mi vida, y de hecho eso lo comparto acá, lo escribo acá. Baja la velocidad. Baja la velocidad. Ya, el primero es, ¿sabe qué? El primero es, ten fe para un día. Solamente para un día. Segundo, baja la velocidad. Uno de los frutos que trae la prueba es la paciencia. Usted se da cuenta que cuando tú tienes que esperar por una enfermedad, tienes una enfermedad, digamos, un problema, y no se quita, y dura tiempo, y tú estás ahí padeciendo, y no se va, y no se va. Bueno, esto creces en paciencia. Santiago nos enseña eso muy claro. Sí, hasta que no sea perfeccionada en ti esa, no se va a acabar la prueba. Santiago capítulo 1, verso 4. Y Dios habló a mi vida en esto en un periodo que yo tuve cuando tuve una cirugía, ya lo he compartido con algunos de ustedes, y duré mucho tiempo en recuperación, más de un año y medio. Estaba en cama, no me podía levantar, no podía hacer nada, amados. Lo único que podía hacer era orar y leer. Y no podía ejercer ministerio, no podía hacer nada. Y me pasaban cosas por la mente, venían ataques. ¿Cómo vas a hacer? Tienes tu casa, tienes tus hijos. ¿Cómo vas a hacer? Y a veces uno se quiere desesperar humanamente, ¿sí? Y el Señor me habló en Santiago, me dijo, hasta que esta prueba no sea perfeccionada, ahí va a estar. O sea, entendí que la prueba tiene un tiempo, ¿sí? Y en ese tiempo Dios va perfeccionando tu paciencia. Es lo que dice el texto bíblico. Entonces, eso es uno de los frutos. La impaciencia altera el sistema nervioso y produce enfermedades. Sube la presión, altera los ácidos en el estómago. Usted sabe eso, se lo puede preguntar a cualquier médico. La prisa es un enemigo y de eso hablo bastante. Por ahí tengo una serie completa sobre la prisa. Si te vas al Proverbio 19, conmigo, se lo voy a poner acá. Proverbio 19. Dice el versículo 2, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Dice que el que se apresura con los pies peca. Nosotros tenemos la tendencia a apresurarnos. También dice el texto que el que se apresura va a la pobreza.
Y la palabra de Dios nos enseña a caminar despacio en esta vida. Y yo he hablado y he enseñado sobre caminar despacio, no solamente espiritualmente hablando, sino físicamente. Salir a caminar, dejar su teléfono, dejar sus electrónicos, sus aparatos electrónicos en casa, irse a caminar sin ningún aparato electrónico y caminar despacio, despacio. Para mí es una medicina. Para mí es una medicina y yo le recomiendo a usted que lo haga. El Señor es el ejemplo de alguien ecuánime, de alguien relax, alguien relajado, alguien que no tiene prisa. Y eso lo vamos a ver en dos pasajes bíblicos. Uno es el de Lázaro, la resurrección a Lázaro, y el otro es el de la hija de Jairo. Se los voy a poner aquí en pantalla y voy a llevármelo a Juan, capítulo 11, versículo 1. Vamos a ver cómo operaba el Señor. Y usted se va a dar cuenta que el Señor nunca estaba deprisa. Y esto nos va a ayudar a bajar la velocidad. Sí, Lázaro. Viene aquí Juan 11, dice el verso 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Dice aquí María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. ¿Recuerda de aquel evento? Sí. Versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Era de gravedad. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte. Dijo que no se va a morir, o que no es para muerte, dice, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ya Jesús sabe lo que va a pasar. Sí, Él conoce el final de algo desde antes del principio. Y amaba a Jesús, a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Hello, está enfermo, está mal, necesita que vayas y ores por él. El Señor no está deprisa. ¿Se da cuenta que usted a veces le pide cosas a Dios y parece como que el Señor no le está oyendo? Sí le está oyendo, pero Él tiene su velocidad y es lenta. Es lenta, eso lo vemos en la palabra en muchas ocasiones. No está deprisa. ¿Sí? Él es lento para la ira, dice la palabra de Dios. Qué bueno, gloria a Dios, porque si no, se imagina usted cómo le hubiera ido a usted y a mí. ¿Cómo nos hubiera ido si el Señor no fuera lento para la ira? Si se enojara con nosotros cada vez que hacemos algo. ¿Sí? Aquí en el texto dice aquí la palabra de Dios: y amaba a Jesús, a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más. 2 días más. Esto es clave. Mire por qué. En el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Hello. No. Señor, Lázaro necesita tu ayuda. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Mire cómo él trata a la muerte, ¿no? Esta frase quiere decir que está muerto. Por otros textos bíblicos nos damos cuenta. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, para que no tenga usted duda de qué estaba hablando. Para los que están en contra y dicen que cuando morimos simplemente dormimos, estamos en un sueño hasta el día de la resurrección, que no estamos conscientes, lo cual es mala doctrina. No, aquí claramente dice muerte. La muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Qué cosa tan tremenda, que todos los que siempre están poniendo a Tomás como el dudoso,
Tomás era valiente, amado. El único que dijo aquí, vamos a ir para morir con él, el único que lo dijo fue Tomás. Tomás era valiente, estaba dispuesto a morir con el Señor. Dicho sea de paso, ¿sí? Porque una vez dudó, la gente le han llamado Tomás el dudoso por el resto de su vida, por un error que cometió una vez. Y así sucede, amados. Usted puede hacer 1000 cosas bien hechas. Si cometes un error, la gente te recuerda por eso. Eso es así. Pero bueno, verso 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días. 4 días de muerto, y allá se demoró 2 días más. Y usted sabe que el cuerpo se descompone al tercer día. Si saca la matemática, diría, Señor, ¿por qué perdiste 2 días allá? Ahora ya se descompuso. 4 días de muerto. Dice aquí, hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Sí, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Cuántos están conmigo acá? Jesús camina lentamente. Lázaro está muriendo. Ahí voy a llegar. Y en tu vida a veces estás pidiendo por algo y toma tiempo y tú dices, Señor, ¿por qué esto no llega? Vamos a la hija de Jairo. Venga ahí conmigo a Marcos capítulo 5, verso 22. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, que sí que estaba en las últimas. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y en este caso, salva aquí es sana. Verso 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. El Señor iba camino, ¿a dónde? A sanar a la hija de ¿quién? De Jairo. Esa es la misión. La misión es sanar la hija de Jairo. Fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero ¿qué sucede en el camino? Que alguien más tiene necesidad. Y el Señor se detiene a ministrar a otra necesidad antes de llegar a la necesidad por la cual le habían venido a buscar. Sí, le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Hay médicos que son tremendos y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y y queda sana de tu azote. En otras palabras, fue sana. Pero todavía el Señor no ha cumplido la misión original. La misión original es la hija de Jairo que está agonizando y él se para a ministrar a esta otra. Él le pudo haber dicho, espérame porque tengo la agenda bien ocupada, después te voy a atender. Eso es lo que dicen los pastores hoy en día. Tú vas a un pastor con un problema y ¿qué es lo que la mayor parte de los pastores te dicen? Tengo agenda ocupada, te puedo atender el miércoles que viene. Tienes que hacer una cita como con un médico. Tú no te le puedes aparecer a tu médico ahí y decirle, estoy enfermo, necesito que me dé una medicina para curar. Tú no puedes hacer eso, tienes que hacer una cita y las citas toman tiempo. Depende del seguro que tengas.
Sí, el seguro tiene que a veces verificar, especialmente si es un especialista. El seguro tiene que verificar todo y dar una aprobación. Y a veces esas aprobaciones toman tiempo. Y a veces cuando vienes a ver al especialista ya pasaron 3 meses. Ya te moriste o sanaste. Y cuando llegaste ya estaba sano. ¿Sí? Por el tiempo que toma. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, no voy a decir aquí que sea esto una excusa. Y que tú como pastor digas, ay, yo soy una persona paciente, no te puedo atender. ¿Me estás siguiendo acá? Porque es la obligación del pastor cuidar a las ovejas. Lo que estoy tocando aquí es algo mucho más profundo. Estamos hablando de la velocidad con que Dios camina, con que Dios se mueve. Y el Señor no está deprisa. Eso lo hemos visto una y otra vez. Pero siempre llega a tiempo. Siempre llega a tiempo. Aunque parezca que no es a tiempo. La misión original aquí era ir y sanar a la hija de Jairo. Pero el Señor se detiene a atender a alguien en el camino. Él no le dijo, no tengo tiempo. Él le pudo haber dicho, tengo la gente ocupada, estoy ocupado, no puedo hablar contigo ahora. Haz una cita y hablamos la semana que viene. No, el Señor atiende a las necesidades de su pueblo. Y atendió a la necesidad de esta mujer que estaba enferma con este flujo de sangre. Verso 35, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga. Y este no era cualquier persona, este era el principal de la sinagoga. Diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? En otras palabras, ¿ya para qué? Ya se murió. Se demoró mucho en llegar. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, el círculo cerrado. Estos vieron más cosas que el resto de los 12. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. En el Medio Oriente, sobre todo en ese tiempo, las lamentaciones por una muerte eran hacían mucho ruido. No es como nuestra cultura acá en Norteamérica, que los velorios son silenciosos, ¿sí? Solemnes. La gente son callada, la gente llora en silencio, no hace mucho ruido. Así no es la cultura allá en el Medio Oriente. Esa gente sabe hacer ruido, esa gente sabe llorar. Y en nuestros países, en algunas naciones, así también es, también por la descendencia. Lamentaba mucho. Verso 39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Otra vez el mismo lenguaje. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, porque estaban interrumpiendo, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es niña, a ti te digo. La palabra Talita Cumi no solamente se traduce niña, Talita Cumi es niña del talí, es lo que quiere decir en el original, niña del talí. El talí es el manto hebreo, niña del talí. Aquí dice traducido es niña. A ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer. Y aquí estamos viendo nosotros otro ejemplo de cómo el Señor siempre llega a tiempo, pero no está deprisa. Se mueve en un ritmo. Nosotros tenemos que aprender a movernos en ese ritmo. Sí, porque la agitación hace que te apresures y cometas errores. Y apresurarte, dice la Biblia, que produce pecado. También produce pobreza. Eso lo hablo yo acá en este libro que le mostré. Número 3. La tercera cosa que yo voy a compartir con usted hoy, que para mí ha sido de bendición y ha servido a mi vida mucho. Aquí está, número 3. Redirecciona tus pensamientos. Redirecciona tus pensamientos. Fija tus pensamientos en Jesús. Sí, venga el texto conmigo, Isaías capítulo 26. Este ha sido un versículo de mucha bendición para mi vida. Le empecé a hablar
de la vez que yo tuve esta prueba y estuve 1 año y medio en recuperación, este fue un versículo que Dios me dio y ministró mucho a mi vida en ese tiempo. Desde entonces ha sido un versículo clave en mi vida. Sí, está en Isaías capítulo 26, verso 3. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento, sí, en ti persevera. Le voy a dar un principio, amado. Tus pensamientos afectan tus emociones. Lo que tú piensas, esto afecta directamente a tus emociones. Entonces tú tienes que entrenarte a pensar como la Biblia dice que pienses. Sí. Bueno, lo primero, concentra tus pensamientos en Jesús. No en la prueba, no en el problema, no en la dificultad, no en el reto que tienes delante. Porque eso te lleva a miedo, eso te lleva a ansiedad. Tú guardarás en completa paz, no en paz, en completa paz, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahí está. Lo otro que le voy a mostrar está en Filipenses capítulo 4. Y es cómo nosotros dirigir nuestros pensamientos. Esto es muy importante. Sí, dice el versículo 5, vuestra gentileza, sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Aquí la palabra se puede traducir también ansiosos. Por nada estéis ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Cuando tú estás estresado por algo, cuando tú tienes ansiedad por algo, lo primero que tú haces es orar. Sí, la oración es central en esto. Pero mire algo bien tremendo aquí. Sí, delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y ese es el modelo de oración que el Señor nos enseña. No es declarar ni decretar, eso no es bíblico, es rogar. Nosotros vamos delante del Señor a rogar. Algunos por allá afuera creen que le están dando órdenes al Señor y le dicen, yo declaro que esto y lo otro, y como si Dios tiene que respetar lo que ellos dicen o hacer lo que ellos dicen. Y no es así. Oración y ruego con acción de gracia, porque si tú no tienes gratitud de antemano, ahí tienes ya un problema. Nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios antes de recibir. Eso se llama practicar gratitud. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y si usted lo ha experimentado, usted sabe de lo que estoy hablando, que pase lo que pase, tú estás tranquilo. A ti no te estresa nada. Estás reposado en Él. Has entrado en el reposo. Capítulo 4, verso 3 de Hebreos. Lo que hemos creído, entramos en el reposo. Sí. La paz que sobrepasa todo entendimiento guardará, te cubre, guardará vuestros corazones y vuestros, ¿qué? Dice aquí, pensamientos. Ora para que el Señor guarde tus pensamientos. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo, hermano, puedo redirigir mis pensamientos? ¿Cómo los puedo redirigir? Bueno, primero tienes que orar para que el Señor te ayude a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso te va a permitir entonces esto. Porque ¿qué sucede? Que esa paz va a guardar tus pensamientos, dice el texto bíblico aquí. Y entonces lo vas a poder redirigir. Verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Mira aquí, en esto pensar. Aquí te está diciendo, el texto bíblico que te dice, Pablo está diciendo aquí a los filipenses, piensa en esto, pero no pienses en esto otro. Ahí está la lista. Todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud, si hay algo digno de alabanza, piensa en esas cosas. No pienses en la tragedia, no pienses en el problema, no te concentres en qué voy a hacer, cómo voy a resolver esto, el día tal tengo que resolver esto. No, amado, acuérdese usted que es para un día, misericordia es para un día. Quédate en ese día, un solo día. Sí, camina despacio, no te apresures. Y el número 3, amados, tus pensamientos, ponlos en el Señor, en esto pensar. Cuando hace esas 3 cosas, el Señor va a proteger tu vida y tú vas a poder salir de la ansiedad. Amados, como le dije anteriormente, ahí tengo material bastante, le voy a dejar ahí en la descripción material bastante para poder enfrentar la ansiedad. Tengo otros libros donde hablo del tema también.
Se los voy a dejar ahí en la descripción. Si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo acá. Seguimos adelante. Bendiciones de lo alto.